tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla La Prioridad. En estas fechas, normalmente creo que vale la pena hacer un balance de lo que ha sucedido en este año, que de inicio yo pondría sobre la mesa, ha sido un año inédito en la historia de nuestro país. Un año complicadísimo en todos los ámbitos, político, económico, social, en donde usted quiera analizarlo. Precisamente para hacer un recuento de todo lo que hemos vivido y lo que pensamos que nos puede esperar en el próximo 2010. Evidentemente hacer un recuento de los acontecimientos no nos daría tiempo ni en una, ni en dos, ni en 3 horas de programa. Entonces, para ir directo al grano, me gustaría escuchar una primera opinión. Javier, empiezo contigo. Si coincidimos en que ha sido un año inédito en la historia de nuestro país. Sí, mira, desde luego que yo creo que cada año tiene sus peculiaridades, pero este año principalmente y desde el ámbito empresarial, la verdad es que ha sido muy complicado. Nuevamente ha salido a la luz cómo estamos mal estructurados, mal organizados, cómo no tenemos los elementos suficientes para cuando se nos presenta algún problema, implementar medidas que nos permitan salir razonablemente más rápido. Vemos cómo el resto del mundo nos rebasa por la izquierda y por la derecha y por arriba y por abajo, cómo el número de gente que necesita más apoyos crece, en fin, ¿qué te puedo decir? Negocios que cierran, competitividad que se pierde, transparencia que no existe. Ya iremos poniendo esto sobre la mesa. También quiero decir que no todo es malo, pero bueno, esto que es lo que hay que analizar, porque de donde más aprendes es de los errores, ¿no? De si las todo cosas fuese que malo, ya nos hubiéramos tirado de las torres de catedral. Exacto, ¿no? Por supuesto. Y creo que una de las conclusiones muy puntuales que este comentario tuyo deriva tiene que ver con las reformas estructurales que en el ámbito económico, en el ámbito laboral, demanda nuestro país con extrema urgencia, ¿es correcto? Sí, por supuesto, y además que como que de repente se nos olvida a nosotros como mexicanos qué es lo que sucede. Después de que aprueban el presupuesto, después de que hay elecciones en algún lugar, como que ya las cosas están en calma. Si a mí o a alguien cercano no le quitan el trabajo, pues como que siento que ya no pasa nada. Y ese es el problema por parte de los ciudadanos. Y desde luego la urgencia de saber o de manifestar para que todo el mundo lo conozca el por qué no se dan las reformas, porque todo el mundo habla de reformas y al fin y al cabo los diputados y los que tienen que ver con este tipo de acciones, pues saben perfectamente bien que no son temas que domina la ciudadanía en general y los manejan muy bien y lo dejan de lado, ¿no? Habría que ver por qué. Y también sabemos por qué, sobre todo cuando uno de nuestros problemas graves como sociedad es nuestra muy pobre memoria. Pero bueno, Jorgito, una primera opinión. Sí, seguramente irás por el lado de lo político. Pues siguiendo el orden de ideas, sí estaba analizando como una conclusión anual en función de los sucesos que pudieran haber generado situaciones para bien en este país, ¿no? Situaciones que hubieran generado situaciones para mal y aquellas que simplemente siguen sin moverse, ¿no? Y que además tendríamos que analizar, por ejemplo, cuáles de todas estas instancias vienen siendo como la culminación de vicios que venimos cultivando desde años atrás, ¿no? Es decir, esto de querer apostar como país siempre por la educación, pero siempre en un discurso propagandístico, nunca en un discurso serio, profundo, ¿no? Efectivo. Entonces, eso durante muchos años ha hecho que esta falta de cultura, esta falta de identidad, esta falta de educación, esta falta de ejercicio de razonamiento, de pensar en los demás, no solamente en un sentido egoísta, pues bueno, nos ha llevado a que tengamos una generación de perfiles muy específicos que están colocados en instancias de la política, ¿no? En cargos de gobierno, en los principales cargos donde se toman decisiones, ¿no? Y que entonces llega el momento crucial de tomar decisiones importantes para el desarrollo de este país y no somos capaces como pueblo
de sacarlos adelante, ¿no? Y esto definitivamente pues cambia la perspectiva del país y de quienes lo habitamos por un lapso de tiempo bastante amplio. Y me parece que este año ha sido contundente en este escenario. Sí, terrible, porque, bueno, pues usted tiene su propia opinión y quizá usted pueda pensar lo contrario, pero ante hechos evidentes, creo que este planteamiento que han hecho es más que claro. Tenemos que ir a mensajes, por supuesto, el tiempo va a ser absolutamente insuficiente. Marcela, al regresar de mensajes, ¿cuál es la opinión, cuál es la visión tuya como joven, por supuesto, comparada con nosotros, pues como súper joven, que yo creo que siempre es enriquecedor escucharles a ustedes? Volvemos en un momento. ¿Crees que en términos generales 2009 cómo fue? ¿Bueno, regular, malo? Fue muy malo. Muy malo, sí. ¿Y el 2010 cómo No, lo va a ves? ser fenomenal, vas a ver. Hay que tener esperanza. Fenomenal de bueno. Fenomenal de bueno, sí. ¿Cómo fue para usted y su gente cercana? Pues yo creo que para todos duro, ¿no? Ha sido un año difícil, pero pues no hay año que no deje alguna enseñanza. Y yo pienso que ahora que ha sido precisamente difícil económicamente, por lo menos en mi caso la familia se une más, ¿no? Intentamos pues divertirnos con lo que se tiene, gozar lo que se tiene y dar gracias porque se tiene, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera tiene eso. Entonces, agradecer que terminamos un año más con un poco de carencias.